Buenos días, nosotros somos el equipo número 5 conformado por Carlos Juárez, Claudio Leos, su servidor Luis Lozoya, Víctor Hurtado y Karen López. Y nosotros les vamos a hablar básicamente sobre las aplicaciones de los temas de física que vimos este semestre. Los principales estados de la materia se derivan del movimiento y energía de sus moléculas. Estos estados son 4: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sus aplicaciones van desde la construcción hasta los sistemas hidráulicos, dependiendo de cada uno. Otro factor que afecta a los fluidos es su densidad, la cual se puede obtener de dividir toda su masa entre el volumen de este. Un dato curioso que ocurre es que con los sólidos puedes aplicar presión en un solo punto de ellos específico. Esto no ocurre con los líquidos debido a sus propiedades, que son diferentes. Es por eso que en los líquidos es tan importante el concepto de presión, la cual se usa para todos y cada uno de los sistemas hidráulicos, y estos sistemas hidráulicos son más usados cotidianamente de lo que se piensa, porque puedes usarlos desde verlos en el taller donde arreglas el auto, o vistos de una manera más cotidiana en el gato hidráulico para cambiar una llanta, al inflar un globo, o en algo que diariamente usamos, que son los frenos del auto. Otro de los usos de los fluidos es en los sistemas de distribución de agua y de drenaje, debido a que estos tienden a estar siempre nivelados. Pero pasando al principio de Pascal, el cual nos dice que los cambios de presión en un punto sobre un fluido tienden a distribuirse en este fluido a todos sus puntos y en todas las direcciones. Otro de los principios fundamentales de la hidrostática es el de Arquímedes, el cual nos permite explicar cómo algunos objetos pueden flotar encima de ciertos fluidos. Sus aplicaciones van desde el globo aerostático, el submarino, hasta la cotidianamente más visto, la construcción de flotadores para los niños en las albercas y en las playas. Ahora hablaremos de etapa 2, calor. Antes que nada, aclararemos algunos conceptos que solemos confundir muy a menudo, como calor, temperatura y frío. La temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre varias sustancias. Pongamos un ejemplo sencillo de esto. Cuando agregas hielos a tu bebida, esta se enfría, o mejor dicho, cede calor para que los hielos se derritan. Una vez que los hielos desaparecen por completo, se alcanza un punto intermedio entre la bebida original y los hielos, es decir, se alcanza el equilibrio térmico. A partir de esto, podemos desarrollar refrigerantes. Son sustancias que absorben calor eficazmente para que no se sobrecalienten sistemas, debido a que requieren de mucho calor para aumentar su temperatura. También la temperatura puede ser concebida como la medición de movimiento molecular o energía cinética en una sustancia, y existen varias escalas de medición para esta. La escala Fahrenheit, la Celsius, y después surgió la Kelvin, introduciendo el término de cero absoluto, donde está la ausencia de temperatura de movimiento molecular. Se han creado varios termómetros que tienen muchas utilidades, principalmente en mediciones experimentales o para proyectos de ingeniería, pero principalmente en la medicina, que nos ayudan a saber si alguien tiene fiebre y tratarla. El termómetro más común es el del mercurio, que funciona gracias a la dilatación térmica. Esta característica tiene más aplicaciones, como por ejemplo en la industria. Si quieres que dos piezas se embonen muy bien, muy exactamente, disminuyes la temperatura de una de ellas y esperas a que se dilate después a temperatura ambiente y encaja perfectamente con la otra pieza. Además de esto, también se utilizan las juntas de dilatación, que son elementos que permiten el desplazamiento relativo en un sistema para que no se destruya el sistema. Esto se ve aplicado en vías del tren, en edificios, carreteras, caminos, puentes, muchas construcciones. En esta etapa, de igual manera, se trabajaron con varios conceptos, entre los cuales se encuentra el calor, que es la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de las diferencias entre las temperaturas de ambos, siempre yendo del de mayor temperatura al de menor temperatura. Asimismo, se trabajó con los conceptos de caloría y de calor específico. Asimismo, una aplicación se muestra en la fabricación de los termos, los cuales hacen un pequeño espacio
entre las paredes de estos para que se disminuya la transmisión de calor, de tal manera que la sustancia contenida mantenga su temperatura. También podemos tomar en cuenta lo que viene siendo el punto de ebullición, el punto de fusión, el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización. Los materiales de cambio de fase, PCM, son los que tienen alto calor de fusión y también tienen mucho calor latente. Dentro de sus aplicaciones se encuentran lo que viene siendo el enfriamiento, mejor dicho, de diversos aparatos electrónicos, ya sean los teléfonos móviles, los componentes de una computadora y los ciclos de trabajo de los láseres. Asimismo, ha habido muchas aplicaciones para la automoción, que quiere decir la refrigeración, bueno, mejor dicho, la búsqueda de una técnica para la refrigeración en base a un material de cambio de fase para un motor. De esta manera también trabajamos la combustión, que se ha aplicado en diversos contextos, ya sea en centrales de biomasa, centrales geotérmicas o con la misma combustión de los fósiles. Respecto a la primera ley, existen varios procesos correspondientes a esta, como lo es el adiabático, el cual comprende bien la compresión y la expansión de los gases en máquinas térmicas, como lo viene siendo la máquina de vapor, que es de combustión interna, donde se logra mover el pistón modificando el volumen a presión constante, aplicándose así el proceso isobárico. Asimismo, en la aplicación de la segunda ley de la termodinámica podemos encontrar las máquinas térmicas, las cuales son sistemas que transforman el calor en el trabajo. Asimismo, también en el proceso isocórico se puede aplicar mediante la olla de presión al momento de calentar un alimento, ya que el volumen no se modifica. En cambio, la temperatura del agua, en caso de que sea la sustancia contenida, es la que aumenta, al igual que la presión de la olla también lo hace. Otra de las aplicaciones se encuentra en el proceso isotérmico, el cual, como su nombre lo dice, se halla en un contenedor isotérmico, el cual tiene las características adecuadas para que se evite la pérdida de temperatura por transmisión y por lo cual se usa para el transporte de alimentos fríos o calientes. La electricidad es el flujo constante de electrones que está presente en prácticamente todas las cosas en mayor o menor medida. Y dependiendo del material con el que esté hecho, puede ser conductor, semiconductor o aislante. Uno de los grandes descubrimientos de la electricidad es que puede ser generada a partir de otros tipos de energía, como son la mecánica, la química o la nuclear. Un ejemplo de cómo se transforma energía mecánica a eléctrica se da en las presas al momento de que el agua mueve una turbina que activa un alternador. Esta energía es llevada a las ciudades para proveernos de servicios como es el alumbrado público, la iluminación de nuestras casas, el poder encender nuestra televisión, utilizar nuestro microondas y también en nuestros celulares y en nuestros autos con las baterías. También puede ser utilizada para producir campos electromagnéticos, como son utilizados en el gran colisionador de drones para hacer que las partículas puedan moverse a gran velocidad. Sin embargo, si no se cuenta con adecuadas instalaciones eléctricas, pues se pueden ocasionar serios problemas como son los apagones, dependiendo de la gravedad puede ser más extenso, o que se quemen los fusibles aquí internamente. Por eso, por ejemplo en las casas, se utiliza el circuito en paralelo, que es más seguro. Y en general, alrededor por toda la ciudad se utilizan los transformadores. Estos aumentan y disminuyen el voltaje de la corriente eléctrica, de la corriente alterna, que es la que periódicamente alterna el flujo y mantiene la potencia. A continuación hablaremos de la etapa 4, oscilaciones y ondas. Al estudiar los movimientos periódicos es posible establecer el concepto y las unidades de la frecuencia, así como estudiar los movimientos oscilatorios como el péndulo simple, que es un método muy eficaz para calcular el valor de la gravedad en un determinado lugar. Un ejemplo de movimiento armónico simple causado por una fuerza restauradora es el sistema cuerpo-resorte, en cuyas aplicaciones hay que cuidar el límite elástico, donde el resorte ya no puede volver a su forma original, como cuando los mecanismos y repuertas dejan de funcionar. Otro tema de la etapa son las ondas, la propagación de una perturbación en el espacio sin que se transmita la energía. De su estudio podemos mencionar algunos fenómenos ondulatorios, la reflexión, que es principalmente aplicada en antenas, o la refracción, que está presente en sustancias que talladas pareciese que atrapasen la luz, debido a que los rayos lumínicos sobrepasan el ángulo límite y se reflejan hacia adentro, por lo que hace, por ejemplo, los diamantes brillar.
Hablando de la difracción, que se presenta cuando una onda encuentra un obstáculo, lo contornea y sigue su trayectoria en forma de curvas, esto tiene una aplicación en el experimento de la doble rendija, que probó la dualidad de una partícula. También se aprovecha para identificar sustancias por métodos espectroscópicos y gracias a la difracción de los rayos X por medio de estructuras cristalinas, se pudo discernir la estructura de la arena. Existe otro fenómeno oscilatorio. Cuando una frecuencia externa coincide con la frecuencia de resonancia de un sistema, dicho sistema oscila con su máxima amplitud. Este efecto se aplica al sintonizar una estación de radio o televisión o cuando una cantante de ópera rompe una copa con solo su voz. Otro fenómeno ondulatorio es la superposición de ondas, que da paso a la interferencia constructiva y destructiva, creando así el estetoscopio y el control activo del ruido. El control activo del sonido, eliminando el ruido innecesario. Otro fenómeno ondulatorio dentro de la superposición de ondas son las ondas estacionarias, que se llaman así porque parece que no se desplazarán y porque no transmiten energía. Es un método muy útil para la determinación experimental de la velocidad de propagación de ondas. Existen varias oscilaciones posibles para las ondas estacionarias, el modo fundamental y sus armónicos, sabiendo que la suma de todos los modos producen cualquier tipo de oscilación posible, se crea el sintetizador. Ahora damos paso al siguiente tema, que es sonido. El sonido es una onda mecánica que se transmite a partir de un medio elástico o se produce a partir de vibraciones. Tiene ciertas características como lo vendría siendo el tono, el timbre y la sonoridad o intensidad. Esto lo podemos ver más aplicado en lo que vendría siendo la música. En las notas musicales se utiliza para crear ciertas canciones y ver que se escuche bien y no un sonido no deseado como lo vendría siendo el ruido. Pasemos al efecto Doppler, la cual es la perturbación en una frecuencia debido al movimiento ya sea de la fuente que lo produce o del receptor o el que escucha esa onda o la frecuencia de la onda. Tiene muchas aplicaciones, como lo vendría siendo un radar para detectar la velocidad, el cual transmite una frecuencia constante y cuando el objeto se atraviesa, la interferencia la registra la máquina y te da la velocidad. El otro instrumento vendría siendo el ultrasonido, utilizado en la medicina, que lo que hace es que la frecuencia o la onda se mueve a partir de ciertas propiedades mecánicas, que vendría siendo por medio de rebotes, y lo que hace es que en la computadora se vea como que toda la estructura, que es lo que vendrían siendo en los ultrasonidos de las mujeres embarazadas. Bien, ahora, lo que vendría siendo la luz. La luz tiene muchos fenómenos, como vendría siendo la refracción y la reflexión. Todo esto podemos englobar en la reflexión interna total, que también tiene muchas aplicaciones. La principal, vendríamos diciendo que sería la fibra óptica, que lo vemos en los medios de comunicación, como el internet, que vendrían siendo hilos muy finos, hechos de vidrio o plástico, pero que sean materiales transparentes, para que la luz que se transfiere por el interior vaya rebotando y esto sirve como una red de datos que va pasando información. Ahora bien, los lentes, existen dos tipos de lentes, el divergente y el convergente. El convergente es más ancho del centro que los laterales y amplifica las imágenes. El divergente, en cambio, es más ancho de los laterales que del centro. Este se usa para la miopía, que es una enfermedad de la vista, y el convergente se utiliza en cámaras fotográficas, microscopios y otros materiales que amplifican la imagen. Ahora, espejos, son tres: el plano, el convexo y el cóncavo. El plano da una imagen igual a la que ve el ojo, pero de manera invertida, y el espejo cóncavo lo que vendría haciendo es que si nos imaginamos una esfera, un lateral, el cóncavo vendría haciendo esto de adentro. Se utiliza para amplificar la imagen y se usa en telescopios. El convexo, que es la parte externa, se utiliza para ver una zona más amplia. Es por eso que están en los retrovisores de los automóviles. Y eso sería todo. Como podemos observar, la física tiene muchas aplicaciones y es muy importante en nuestra vida cotidiana. Gracias por su atención.